Amigos de Solo Benex, sé que ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos conectamos por acá, pero es que han pasado muchas cosas, hemos seguido trabajando, pero estamos de vuelta. ¿Y de qué manera y en qué momento, Luis Daniel Salas? Porque, bueno, hay humo blanco en la Federación Venezolana de Fútbol, en el entorno del fútbol nacional, hay nuevo técnico y teníamos que pasar por acá hablando de lo propio. Para eso y más, estaremos junto a la gente de Red Wine, de la mano de Luis Daniel Salas, parte y cuenta hermana de la familia de Solo Benex, para desmenuzar un poco lo que es la llegada de Osvaldo Vizcarrondo. No sé si sorpresiva luego de todo lo que se habló en los últimos meses, pero que si lo estudias y analizas el contexto, hay bastantes preguntas que quedan en el aire y bueno, de eso y más vamos a hablar un poco a través de esta conexión. Luis, bienvenido de nuevo a la plataforma de Solo Benex. Un saludo, Carlos, fuerte abrazo. Arrancó la nueva era en el canal de YouTube de SoloVenex, en el que pedimos encarecidamente que nos sigan, se suscriban, dejen su like, y arrancó la nueva era en la selección Minotinto con la presentación de Osvaldo Vizcarrondo. Secreto a voces que iba a ser Osvaldo Vizcarrondo, pero para mí la verdadera noticia el día de hoy es cómo llega, o acompañado de quién llega, mejor dicho, porque llega acompañado de un cuerpo técnico internacional, una apuesta bastante novedosa de Jorge Jiménez, cuerpo técnico internacional que vamos a estar repasando y además de mucha experiencia. Sí, fíjate que me sorprendió un poco cuando se empezaron a ventilar los nombres del staff que conformará el equipo de trabajo de Osvaldo Vizcarrondo, de envergadura. Hay nombres importantes, incluso uno de ellos fue parte de un cuerpo técnico de Tite, uno de los principales candidatos hace algunos meses a hacerse con el banquillo nacional, y es una de esas curiosidades, ¿no?, que deja este nuevo nombramiento, que llena de ilusión al ecosistema del fútbol venezolano, a un fanático que estaba quizás dolido luego de lo que pasó ante Colombia en Maturín, pero hay algo positivo, Luis, y bueno, lo hemos hablado en otros episodios y meses atrás. Se extrañaba, ¿no?, la mano de un venezolano en el ecosistema de las selecciones nacionales absolutas. Yo creo que si queremos construir identidad, si queremos construir sentido de pertenencia, yo creo que es ahí, desde la raíz, como lo usó la Federación Venezolana de Fútbol para anunciar o quizás dar pistas de lo que sería ese anuncio, quizás esperado por muchos, pero desde la esencia, Luis Daniel, tiene mucho sentido. Luego analizaremos lo que es su entorno, todo lo que pasó semanas atrás, pero Venezuela está ávida de sentido de pertenencia, de identidad, de priorizar lo hecho en casa. Y yo creo que tomar en cuenta la mano de un tipo que se ha formado, que ha jugado en la élite del fútbol europeo, que tiene recorrido a nivel de selección, yo creo que es un buen comienzo. Sí, a ver, yo creo que Jorge Jiménez siempre ha sido de la postura de buscar abrir el panorama y el espectro de la cultura futbolística de la mano de extranjeros, así por lo menos fue durante el ciclo José Pekerman, que después mutó al ciclo Bocha Batista, y yo creo que aquí está encontrando un poco ese equilibrio en la presencia de alguien de la casa, de una leyenda de la selección Vinotinto que ha venido mostrando buenas cosas a nivel juveniles, pero rodeándolo justamente de esa experiencia y ese bagaje internacional de, bueno, si quieres los nombramos, Kleiber Xavier, asistente técnico de Osvaldo Vizcarrondo, que tiene una carrera laureada en el fútbol brasileño, ex asistente técnico de Tite en la selección brasileña, en aquella selección brasileña que todos recordamos que ganó la Copa América en 2019. También el señor Oscar Ortega, que llega como preparador físico, de gran experiencia de la mano del Cholo Simeone en el Atlético de Madrid y también con experiencia en la selección uruguaya, y Mario Marín, preparador de porteros, que bueno, es un viejo conocido, Osvaldo Vizcarrondo, un hombre Viene de el Deportivo confianza del Cali, por eso. técnico, viene del Once Caldas, que también tiene experiencia de la mano de Osorio en el fútbol colombiano, también todos nombres de peso, nombres de bagaje, y yo creo que esta fue la apuesta de Jorge Jiménez a eso que tú comentabas, a la falta de un venezolano en el timón de este barco, pero también acompañado de lo que tanto le gusta al presidente de la federación, que es justamente ese bagaje internacional. Mira, a mí me llamó la atención mucho, Luis, más allá del nombramiento y lo que representa el regreso de un director técnico venezolano a la selección absoluta, es el tiempo, ¿no?, que se vende en la rueda de prensa. Se habla de 8 años. He leído muchos comentarios en redes sociales, algunos dicen que es mucho tiempo, otros dicen que está bien porque si se quiere construir y se quiere trabajar en un proyecto, algo que nunca hemos tenido, un proyecto largoplacista,
Bueno, es una buena manera de empezar con un técnico venezolano y con un esquema o una estructura a nivel de staff poderosa, tomando en cuenta todo el recorrido que pregonan los miembros actuales del cuerpo técnico nacional. Quisiera ver o quisiera saber cómo lo ves tú, este tipo de propuestas. A ver, me parece que se escucha muy bonito hablar de un proyecto a 8 años, se escucha muy bonito el 2026, 2034, se escucha como que bueno, como que es el camino, pero en ese periodo de tiempo pueden pasar muchas cosas y no hay que olvidar que si algo también tiene que dejarnos aprendizaje el ciclo Bocha Batista, es que a veces también las cosas se tienen que parar en el momento, se tienen que parar a tiempo si el proyecto no está carburando. Yo creo que le va a ir muy bien a Osvaldo Vizcarrondo. Los que me siguen en redes sociales saben que era mi caballo en esta carrera que parecían campañas políticas. Bueno, Vizcarrondo era mi caballo para el puesto de seleccionador nacional, pero, pero llama la atención el tema de pensar o hablar de un proyecto a 8 años cuando ni siquiera el mismo presidente de la federación quiso decir la duración del contrato que tiene Osvaldo Vizcarrondo, por cuántos años está firmado. Entonces yo creo que el proyecto largoplacista iba más enfocado en todo el tema de la metodología de trabajo que se está llevando a cabo a nivel de creación de competiciones para los juveniles, a nivel del escauteo, a nivel de el seguimiento, a nivel de formación de los chamos. Yo creo que el proyecto a largo plazo va más en relación a eso que verdaderamente al del cuerpo técnico, o por lo menos esa fue la sensación que a mí me dejó. Una puja interesante, Luis, ya que hace mención a eso, porque al final se resumió en dos nombres, ¿no? Vizcarrondo y César Alejandro Farías. Este último con un punch interesante a nivel mediático. Hizo mucho ruido lo que fue la campaña, ¿no? Que hizo el estratega sucrense. Sin embargo, Luis, y más allá de todo lo que se vio en redes sociales, de todo el humo que se levantó en muchos momentos de la carrera por el puesto, me parece que Vizcarrondo siempre fue el candidato conceptual de la Federación Venezolana de Fútbol, tomando en cuenta el discurso, porque haces una cronología, Luis, sé que lo hace y sigue constantemente lo que pasa con las selecciones nacionales de Venezuela, pero haces una cronología con respecto al discurso de Jorge Jiménez los últimos 8 meses hacia acá, y todo parecía ir detallando paso a paso lo que era Osvaldo Vizcarrondo con respecto a la filosofía que busca implementar las selecciones nacionales de Venezuela. Así que desde lo conceptual me parece lógico con respecto a lo que la federación estaba planteando. Creo, y ojo, con todo el respeto que merece César Faría, laureado en el fútbol venezolano, fútbol internacional, para mí el técnico con más bagaje en el plano internacional, pero no sé si estaba en los planes conceptuales de esta federación que busca la construcción de una filosofía y sabemos que, bueno, que el juego de César Farías quizás es una cosa muy diferente, ¿no? Más allá de lo político, más allá de lo que, bueno, puedan comentar en las redes sociales. Creo que hablando de fútbol, la prioridad conceptual de la federación siempre fue Osvaldo Vizcarrondo. Sí, por lo menos en cuanto a perfil. De hecho, hoy mismo en la presentación hay una lámina, ojalá la pueda rescatar y la colocamos aquí, donde colocaban el estilo de juego que debía tener el entrenador o el estilo de juego que ellos querían que manejásemos a nivel selección absoluta y era prácticamente una descripción de lo que vimos en la sub-17 de Vizcarrondo. O sea, prácticamente punto por punto describieron los atributos más destacados de Osvaldo Vizcarrondo. En ese sentido, sí, estoy de acuerdo en que todo el tiempo la búsqueda fue hacia ese perfil de entrenador y terminó quedando Osvaldo Vizcarrondo por diversos factores. Al final del día fueron 4 meses sin entrenador, pasaron muchas cosas hablando en todos los ámbitos. También un bombazo que no hemos, para mí fue la gran noticia del día de hoy, que no hemos hablado, es la de Juan Domingo Tolizano como nuevo entrenador de la selección sub-20. Claro, Vizcarrondo asume la absoluta. Muchos se preguntaban si asumiría absoluta y sub-20. Nada que ver. Queda Juan Domingo Tolizano, que deja Deportivo La Guaira a tan solo días de empezar la Liga Fútbol. Para mí, bombazo. O sea, no me lo esperaba, pero me parece una decisión bastante acertada también por parte de la federación. Voy a aprovechar el momento que nombras a Juan Domingo Tolizano y a los que están acá viendo este live, o este vivo, o esta conexión por YouTube hablando de la selección. En el canal de YouTube de Solo Venex hay una entrevista exclusiva, larga y tendida con Juan Domingo Tolizano de hace unos meses. Este servidor junto a Luis Cote. Mira, Imperdible. te desmenuza sistemas de juego,
cómo trabaja la preparación física. Es un obsesivo Juan Domingo Tolizano y un tipo que quizás no era muy bien valorado en el ecosistema del fútbol venezolano, quizás por la opinión de ciertos internautas, pero que venía desempeñando una carrera interesantísima en el fútbol rentado venezolano. Ahora técnico de selección nacional y una categoría tan importante, Luis, como la categoría sub-20. No es poca cosa lo de Juan Domingo. No, y tiene todo el sentido del mundo que dos de los entrenadores más destacados en el fútbol en cosa de un año hayan terminado en las selecciones juveniles de la selección Vinotinto. Es que esa tiene que ser la metodología de trabajo a nivel selecciones juveniles. Entrenadores del fútbol local, del patio, que vayan destacando, entrenadores que van o que deberían recibir su oportunidad en las categorías juveniles de la selección Vinotinto. Me refiero obviamente al señor Johnny Ferreira y ahora a Juan Domingo Tolizano. Que por cierto también se ventiló, no sé si fue accidental, pero lo cierto es que se dijo que va a estar disputando este año el torneo Maurice Reveló, la selección Vinotinto sub-20, entonces por supuesto vamos a tener la cobertura a todos esos módulos de trabajo y a todas las competiciones amistosas, que por lo visto se vienen bastantes en un año de Mm. mundial, donde no vamos a estar en el mundial, pero donde sí vamos a tener mucho trabajo, muchos partidos, muchos módulos de preparación. Volviendo al tema Vizcarrondo, habló mucho de la cercanía que quería tener con el fútbol, con los equipos, y habló de la realización de microciclos, que su intención era hacer varios microciclos con gente del fútbol local, gente del fútbol, que eso es algo que dentro de todo no veíamos desde hace un rato, y me parece lo adecuado en un año que, como bien digo, va a haber que rellenar ciertos periodos, ciertas fechas FIFA competitivas con ciclos de trabajo. Y bueno, aprovechando que hablas de nueva era, porque es bastante pertinente ese término, nueva era, hay que hablar de Juan Domingo porque es su primera incursión en las selecciones nacionales de Venezuela. Sin embargo, tiene más partidos en Liga Fútbol que el mismísimo Osvaldo Vizcarrondo. Así que es un tipo que conoce el núcleo del fútbol venezolano, de las aristas del balompié venezolano, de su ecosistema, de su estructura. Y yo creo que tiene galones pertinentes como para empezar desde una categoría menor de la Selección Nacional de Venezuela. Por cierto, quiero hacer la salvedad. Si ven quizás el logo de Solo Benex en la indumentaria, en la goma, bueno, todavía estamos en proceso de transición para el cambio de línea, así que irán viendo o se irán familiarizando paso a paso con lo que es la nueva marca Solo Benex. Sin embargo, tomándole la palabra al término, Luis, porque es una nueva era en cada sentido. Y yo creo que desde este lado es bastante coherente el movimiento de la federación y el refrescamiento con respecto a la ideología, lo que quiere implementar la selección nacional de cara a los próximos años. Yo veo también, a ver, una renovación total con respecto al material humano de esta selección, Luis, porque yo creo que dentro de todo va a ser una de las cosas más interesantes que vamos a ver. Estamos en pleno periodo de transición con respecto al cambio generacional en la Selección Nacional de Venezuela y es congruente porque va de la mano con el inicio de una nueva era de la mano de un conocedor de balompié en nuestro país. Vi que hizo mucho énfasis en la rueda de prensa, Luis, en eso el señor Osvaldo Vizcarrondo. Yo jugué con la selección, sé cómo se vive adentro, pocos tienen la carrera que yo tengo, entonces hay identidad. Creo que le faltó al Bocha eso, que le doliera la camiseta, que le doliera el escudo de la Selección Nacional de Venezuela, y yo creo que por ahí, por ese discurso comienzan a comprarme con el tema de la identidad, del sentido de pertenencia. Pueden pasar muchas cosas en este largo periodo, periplo que va a tener el proceso Vizcarrondo, pero lo que intentan instaurar y vender desde la pertenencia y valorar lo hecho en casa primero, me parece que es un mensaje muy poderoso para el fútbol venezolano. Sí, a día de hoy me parece que las discusiones, todos los discursos de si Vizcarrondo tiene más, menos experiencia, a día de hoy me parecen estériles. Vizcarrondo es el hombre que va a comandar este proyecto con sus virtudes y con sus falencias que a la vista están, pero lo cierto es que tiene muchas virtudes y ya ha venido demostrando a nivel futbolístico en la Vinotinto Sub-17 y también a nivel humano, a nivel personal y a nivel profesional en toda su carrera como jugador. Nadie va a venir a decirle a Vizcarrondo cómo se tiene que preparar un partido en La Paz, ya lo jugó todos. Nadie le va a decir a Vizcarrondo cómo va a tener que ir a afrontar un partido en Quito o en Defensores del Chaco. Ese señor ha pasado por todos los estadios del continente y en ese sentido sí tiene bastante experiencia. Como jugador, sí, no es lo mismo, pero
tiene una experiencia que no contábamos en ciclos anteriores, por ejemplo, el pasado con Bocha Batista. Una selección que se va a renovar, ya lo decíamos hace minutos, tomando en cuenta además, Luis, que hoy el universo de jugadores que presume Venezuela por línea y por momento es bastante rico. Yo creo que tiene un bonito reto. Osvaldo Vizcarrondo en las primeras de cambio. De pronto hay una activación competitiva entre entre abril, febrero y marzo. Creo que va a ser un buen inicio para ir midiendo en qué parte del ecosistema de jugadores elegibles nos encontramos hoy. Sí. Pero algo es muy cierto, Luis, y es que tiene un bonito problema Osvaldo Vizcarrondo en las primeras de cambio, con Jesús Ramírez siendo uno de los máximos goleadores en el fútbol portugués, esperando a ver qué se concreta con Keiber La Madrid en el fútbol británico. Hay mucho de dónde sacar y creo que esa renovación ilusiona al seguidor del fútbol venezolano, incluidos nosotros que tenemos años siguiendo el talento juvenil por el mundo y que haya gente, porque lo decía Luis Ángel Sánchez, incluso el mismo Vizcarrondo lo dijo en la rueda de prensa, fue una frase que me gustó mucho. Él dijo, los jugadores que se formaron afuera nos van a ayudar mucho, pero los de aquí los tienen que ayudar. O sea, él valora el jugador que está afuera y que puede aportar al fútbol venezolano o a la selección nacional de Venezuela, pero no va a descartar el talento que está hecho en casa. Y yo creo que se le criticó mucho al Bocha eso en su momento. Creo que veía mucho de reojo lo que pasaba en la Liga Fútbol y me genera curiosidad ese tándem de fuerzas y cómo se va a conjugar para empezar a consolidar objetivos en el corto o mediano plazo. Tengo claro que va a ser muy bien valorado el talento local. Tienes de la mano a un tipo como Juan Domingo Tolizano que tiene muy, muy buen concepto lo que es el balompié local, tiene noción de lo que son los talentos del fútbol de nuestro país. El departamento de scouting de la mano de Luis Ángel Sánchez, permíteme anunciarlo porque está haciendo un trabajo importante en el último tiempo. También tienen claro, no sé si escuchaste la parte cuando hablan de las características físicas de los laterales izquierdos. Ahora están priorizando jugadores con cierto biotipo. Hacían el ejemplo del chico Rincones, el lateral izquierdo de la sub-17. No es el típico lateral izquierdo venezolano, quizás bajito, quizás rápido, tipos espigados, con otro biotipo, otro estirpe. Entonces, son cualidades que se van a ir fusionando y nos van a ir mostrando lo que va a ser el verdadero plan de Osvaldo Vizcarrondo y compañía. Sí, más teniendo en cuenta que creo que todos nos quedamos picados en el mes de octubre cuando a él lo nombran interino y solo se termina disputando un partido amistoso contra la selección de Argentina, ese partido que se termina perdiendo allá en Estados Unidos, pero todos nos quedamos picados de ver ese partido contra Belice que nunca se hizo, otra dinámica o qué otras dinámicas estaba preparando Osvaldo Vizcarrondo para esa doble fecha. Posteriormente en noviembre el Colorado hizo algo muy parecido que iba muy, muy sobre la línea de Vizcarrondo, pero creo que todos estamos a día de hoy en la incógnita de cómo se va a dar este recambio generacional, si va a seguir en la línea que vimos a finales del año pasado, con prácticamente un borrón y cuenta nueva, a excepción de ciertos nombres, o bueno, el día de hoy justamente hablaba de que no se había comunicado todavía con ninguno de los referentes, pero que lo iba a hacer a día de hoy ya que está siendo oficializado. Por lo que vamos a ver quiénes se terminan quedando. Lo que sí está claro es que va a haber un cambio muy, 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 muy grande, sobre todo en la idea y en el concepto de juego de esta selección Vinotinto. Que eso habrá quienes no les guste y habrán a quienes les guste. El hecho es que Vizcarrondo viene con conceptos y con ideas frescas que a día de hoy yo personalmente no veía en el país en un seleccionador nacional desde Richard Páez. Mira, iba a ese punto, el punto de las vacas sagradas, porque creo que fue bastante contundente Osvaldo cuando le tocan ese tema, ¿no? Y él dice bueno, van a empezar los contactos ahora que es oficialmente el director técnico de la Selección Nacional de Venezuela, pero que tienen que ganarse el puesto. Ya hay tipo roncándote en la nuca, con una generación de relevo que ya no está tan lejana a lo que estaban hace un par de años. Ya hay jugadores que fácilmente pueden irse adentrando al ecosistema de la selección absoluta. El mismo Gleiker Mendoza ganó mucho, mucho espacio en el último tiempo. Hablábamos de Jesús Ramírez hace minutos. Hay Alessandro Milani, que le fue bien con Venezuela las veces que trabajó por el lateral izquierdo. Ojito Entonces, con los sub-17, los Maitán, los Marco Libra.
No sé, o sea, hay muchas opciones. A Maitán, a la convocatoria aquella de Vizcarrondo en Estados Unidos, a Maitán lo convoca siendo 2008, Ujú. siendo uno de los únicos 2008 junto a Gustavo Caraballo. Ojo, no le voy a quitar mérito a Gustavo Caraballo por ese llamado, pero ya él estaba en Estados Unidos. Se trae a Maitán, le sacan la visa, porque nosotros le hicimos seguimiento, lo llevan a Brasil, le sacan la visa, mira, lo quiero aquí haciendo módulos con la selección absoluta. Ya ahí ves cuál es el plan del señor Osvaldo Vizcarrondo, ir escalando de a poco a cada uno de esos talentos que forman parte de las categorías inferiores de la Selección Nacional de Venezuela y que tienen un futuro, hey, un futuro bastante prometedor. El mismo David Martínez, Luis, que yo creo que si entra bien en este proceso puede ser pieza clave de la selección de Vizcarrondo. Y bueno, tiene que ponerse las pilas. Tiene que ponerse las pilas, David, Ender porque Echenique, Ender Echenique, sí, 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 no. A día de hoy, la verdad es que las caras nuevas de los Benex, los nuevos Benex, que se están saliendo año con año, la verdad es que está bueno, vienen Luis. marcando la pauta. Dime. Estaría bueno, Luis, luego hacer algo hablando posición por posición de los jugadores con los que puede contar Vizcarrondo. Podemos hacer algo Y sí, es buena. concreto. Es buena, además contando con las buenas actualidades de muchos. Ya hemos hablado de lo de Jesús Ramírez, pero lo de Keiber La Madrid, ahora al West Ham, una locura, gana mucho Keiber en ese duelo. Por cierto, Algo vamos a hacer, dime. adelante, sí. Bueno, por cierto, hacer la mención al colega Elías López, quien es quien adelanta la noticia de que iba a la Madrid, dándole el crédito respectivo. Mira, un movimiento, si se da o si se termina concretando, entiendo que hay ciertos trámites burocráticos que pueden quizás retardar un poco la posible operación. Pero, hey, un movimiento que puede cambiar el mercado para el fútbol venezolano de acá a los próximos años, porque estuve hablando, Luis, hice la tarea, incluso me escribieron varios agentes luego de que se empiece a filtrar esto y me dicen, ¿qué pasó ahí? No tiene sentido el movimiento del cual se está hablando. Incluso todavía muchos lo dudan. Yo lo dudo todavía, y no por la información, lo dudo por los trámites burocráticos, por el jugador ocupa puesto extranjero. Sí, Hay muchos otros factores que influyen, factor clima, o sea, es muy brusco el cambio de Keiber La Madrid, o el potencial cambio del Keiber La Madrid a la que es llamada la mejor liga del planeta, pero que indudablemente si lo estudias a nivel de mercado, te cambia, es un antes y un después en la historia del mercado venezolano. Recuerdo en su momento, sé que lo recuerdas bien, el cual fue en ese momento uno de los fichajes más caros del fútbol a una primera europea, eh, era desde el Caracas, no sé si lo recuerdas, Yeriel de Santis al Boavista. claro, claro. En su momento fuimos parte de algo por ahí y conocimos de cerca lo que fue el movimiento. Y fíjate la diferencia, ¿no? El Boavista es la primera división de Portugal que está, no sé, en el top 5 de las mejores de Europa, pero está ahí muy abajo peleando con la de Países Bajos y demás. Estamos hablando de la Premier, hermano. Es una cosa de loco. Y No, habla mucho histórico, también. histórico. Voy a aprovechar este momento que tenemos acá para invitar a la gente a ver más fútbol, Luis. Invitar a la gente a ver más fútbol venezolano. He visto muchos comentarios en redes sociales de gente que no sabe quién es Keiber La Madrid. Nosotros en estos días vamos a ver qué pasa, pero vamos a refrescar una nota que tenemos con Keiber La Madrid. Tuve la oportunidad de conversar con él, Luis, hace unos 3 meses en un partido de Liga Fútbol. Lo esperé luego de un Anzoátegui La Guaira. Salieron tardísimo el camerino. Lo esperé a las 11 de la noche porque tenía que hablar con él. Y hablé con Keiber La Madrid. Nos dijo qué le pedía a Juan Domingo Tolizano. Nos dijo cuáles eran sus expectativas. No tenía en mente todavía el llamado a la selección. 2 meses después llega a la selección. Entonces, las historias del fútbol. Y hay que estar en la cancha. Hay que estar ahí siguiendo el fútbol venezolano para que noticias como estas no nos sorprendan. Voy a dar un dato más. Hay gente que nos dice, pero es imposible que el mercado británico se meta en el fútbol. Voy a dar un dato aquí. Hace cuestión de meses nada más, el Maribor se lleva a Luis Carrero al fútbol de... Se me olvida el país, Dios mío, se me olvidó. Eslovenia, creo. Sí, Mm. Eslovenia. El Maribor por intermedio del Hull City. El Hull City se interesa en Luis Carrero, lo lleva a un equipo satélite, sigue trabajando ahí, pero la idea es repescarlo al fútbol británico. Entonces, cada vez más nuestro fútbol figura en el mapa mundial
y hay que valorarlo como tal y por eso hay que respetar y seguir un poco más el fútbol local. Sé que lo que pasó en Maturín todavía nos duele, pero hay mucho talento en Venezuela, Luis, y lo hemos dicho varias veces. Nuestro problema nunca ha sido talento natural. Ese nunca ha sido el talento, el problema del fútbol venezolano. Han sido otros. No los voy a decir por acá porque ya ustedes los conocen, quizás en algún momento lo digamos, pero yo me atrevo a creer que con estos cambios dirigenciales a nivel de selección absoluta y si se toma la mano del proyecto que nos dicen que van a implementar, creo que muchas cosas van a cambiar en el corto plazo. Sí, ¿no? Y entendiendo que no hace falta que un jugador salga del fútbol para ser considerado Mm, jugador de selección o nivel de selección. Pasó con Ender Echenique. Ender Echenique estuvo todo el proceso de Bocha Batista, por lo menos en el último año, rompiéndola con el Caracas. Nunca fue llamado por la selección nacional del Bocha. Y en la primera convocatoria que tiene ya post ciclo Bocha Batista, la termina rompiendo y todos dicen, ¿quién es este loco? O sea, ¿dónde estaba este pana durante las eliminatorias? Y sí, lo llamaron porque ya había salido del fútbol, había llegado al Cincinnati de la Major League Soccer y ya estaba viendo minutos, mm. pero a veces no hace falta realmente que los jugadores salgan para realmente tenerlos en cuenta. Y yo estoy seguro que de la mano de Vizcarrondo van a cambiar esas cosas. Se va a voltear a ver más al patio, se va a voltear a ver más a la casa. Y justamente para eso es importante el tema de los microciclos con gente del fútbol local, inclusive durante fechas FIFA, o no, ni siquiera es necesario que hayan fechas FIFA, simplemente algunas jornadas que algunos equipos presten a sus jugadores para que vayan, para que se concentren, para que participen, digamos, en dinámica de selección nacional, también me parece importantísimo. Interesante. Y bueno, hablando de Osvaldo y los potenciales llamados a jugadores de balompié local que no han salido al exterior, ahí está el caso de Marcos Maitán, por ejemplo, quien empieza a insertar de a poco en el ecosistema de la selección absoluta. Habla mucho de la filosofía de Osvaldo y es lo importante, Luis, de tener a un tipo que conoce el fútbol venezolano, que conoce su base, que conoce su liga, que lo jugó, que jugó en la selección, que bueno, no tiene la experiencia quizá que se quiere o se requiere a nivel absoluto para tomar una responsabilidad como esta, pero yo creo que hay que apoyar hoy por hoy a Osvaldo Vizcarrondo. El tiempo dirá qué pasará con respecto a su gestión, pero yo creo que la idea de la federación, la idea que quisieron vender toma más forma con esta designación, si no era un sinsentido total, iban a traicionar su filosofía o por lo menos lo que nos han hecho querer saber. Así que se está siguiendo una línea de trabajo y yo solamente espero que devuelvan al fútbol venezolano donde siempre perteneció, que es a la competitividad, que es una selección que tiene como bandera el talento natural, jugadores que son exportables cada mercado. El fútbol venezolano cada vez exporta más al balompié europeo, competitivo, Brasil, Argentina, Major League Soccer, que ahora tiene un margen de venta bastante amplio. Así que creo que partiendo de ahí, me hace mucha ilusión lo que pueda pasar con esta nueva gestión de Osvaldo Vizcarrondo y que viene bien acompañado porque hay un staff capacitado y de élite que puede quizás ayudar a enrumbar ese camino y esa desilusión vinotinto vivida hace unos meses. Invitamos a la gente, a los que se bajaron del barco, se pueden quedar abajo, pero a los que se quedaron en el barco, que están todavía, que estén en el barco de la mano de Solovenex, que se suscriban al canal, que nos sigan en todas nuestras redes sociales, que estamos volviendo, además, con una imagen totalmente renovada, totalmente recargada en este ciclo de 8 años al parecer, pero ahí vamos a estar, duren 4, dure 2, dure 8, dure 12, vamos a estar toda la vida aquí, papá. 8 años, Vizcarrondo. Nosotros tenemos 8 años ahora y el 5 de febrero cumplimos 9, ojo ahí. Y les digo más, porque yo sé que los seguidores no perdonan. Bueno, pero si tienen nueva línea, ¿qué hace Tarache con la cámara? Nosotros no teníamos planeado anunciar un video hoy porque el anuncio del técnico no estaba por ahí en los papeles. Estábamos en trámite de hacer lanzamiento por acá en YouTube y se nos adelantó la federación, pero bueno, hay que jugar el partido sin canillera. Salimos sin canillera y lo jugamos igual. Lo jugamos igual, estamos acá con ustedes. Este es el relanzamiento también del canal de YouTube. Vienen cosas nuevas. Esperemos que les esté gustando mucho lo que estamos haciendo de la mano de nuestra nueva imagen con Luis Daniel Salas y la gente de Red Wine. Un tándem especial para seguir el partido a partido, el 1-1, los momentos más importantes del fútbol venezolano a través de estos canales de comunicación de la mano de Luis Daniel Salas, familia de Solo Benex. Un honor poder compartir con tu comunidad, hermano. Para nosotros hemos visto desde nuestra plataforma, bueno, de la cual ha sido parte
del crecimiento de tu comunidad. Así que como marca es un honor también compartir criterios con tan prestigiosa comunidad construida por ti. Así que nada, atento a la plataforma de Solo Benesis Red Wine. Esta fue una pequeña reacción, podemos llamarlo así, de lo que es el llamado de Osvaldo Vizcarrondo. Ahí estaremos coordinando para hacer quizás contenido quizás más seguido con Sí. la marca Red Wine y seguirlo manteniendo al tanto de lo que es el fútbol venezolano. Si tienen algún otro tema que les interese, lo que quisieras que tocáramos, pueden dejarlo en los comentarios. Vamos analizando y a la medida de lo posible vamos a estar por acá, por el canal de YouTube. Recuerden seguirnos en Instagram, tenemos nueva cuenta, solo.benex en Instagram. Estamos trabajando mucho por allí. Página web, un relanzamiento total, por eso estuvimos tantos meses parados. Hemos estado trabajando mucho, vienen notas exclusivas desde Brasil, estamos en edición, viene un lanzamiento completo, así que gracias por estar acá. Aprovecho de darle feliz año, es que 20 de enero, feliz año. Con el feliz año y nuevo director técnico nos vamos hasta el 2022, no, 2028, no, 34, 2034. Así que solo Benex y Red Wine hasta 2034 y seguimos juntos el camino de Vinotinto.